El futuro de la planta de Reganosa se escribe en clave gallega. Para evitar que su dominio quede en manos foráneas, la Xunta y el Grupo Tojeiro materializan hoy sus planes de crecimiento en la regasificadora situada en Ferrol. En la Junta de Accionistas de la empresa, que se celebrará hoy, ambos manifestarán su voluntad de adquirir el 21% que pertenece a Endesa y el 5% que está en manos del Banco Pastor, con lo que pasarán a controlar la mayoría del accionariado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un enclave estratégico para Galicia y la Xunta no estaba dispuesta a dejarlo escapar. El porvenir de Reganosa será gallego cuando hoy la Xunta y el Grupo Tojeiro se hagan con la mayoría de las acciones en venta. Le arrebatan así el dominio al fondo de inversión australiano Commonwealth Bank, que decidirá ahora si quiere seguir participando o no en la regasificadora. Les ampliamos ahora mismo esta noticia. Antes repasamos la actualidad de esta mañana de lunes 20 de septiembre. La reforma laboral se estrenó en fin de semana. El decreto entró ayer en vigor, por lo que a partir de ahora, si usted falta al trabajo durante más de un 20% de las jornadas hábiles, podrá ser despedido. La indemnización por despido baja de 45 a 33 días por año trabajado y la empresa podrá echarle si prevé pérdidas próximamente con solo 20 días de sueldo. Son algunas de las medidas más polémicas y que los sindicatos rechazan, convocando una huelga general dentro de 9 días. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúne hoy con el rey de Marruecos, Mohamed VI, después de las tensiones vividas este verano en la frontera de Melilla con el territorio alauí. Ambos coinciden en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que reunirá a 140 jefes de Estado de todo el mundo para analizar el progreso de los planes en la lucha contra el hambre y la pobreza. El pozo Macondo en el Golfo de México, responsable del peor vertido de petróleo en la historia de Estados Unidos, ha sido declarado oficialmente extinguido tras concluir con éxito en las últimas pruebas. A falta de algunos pasos más, los guardacostas han declarado que de manera definitiva el pozo ha dejado de constituir una amenaza. El Partido Conservador Alianza venció anoche en las elecciones de Suecia. El actual primer ministro reafirma su poder en unos comicios que le otorgaron la victoria, pero sin mayoría absoluta. La gran noticia la protagonizó el partido xenófobo Demócratas de Suecia, que por primera vez tendrá a 20 diputados en el Parlamento. El futuro de la planta regasificadora Reganosa está en Galicia. Ante la intentona de un fondo de inversión australiano de hacerse con el control de la fábrica, la Xunta y el Grupo Tojeiro anunciaron que aunarían fuerzas para luchar por su galleguidad. Hoy manifestarán esa voluntad y en la Junta de Accionistas de Reganosa comunicarán su intención de adquirir el 21% de Endesa y el 5% del Banco Pastor, con lo que controlarían la mayoría del accionariado. Solo quedan en el aire las participaciones correspondientes a las cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixa Nova, que también se desprenderán de sus acciones. El citado fondo australiano podría hacerse con ellas o bien echarse atrás, ya que no mantendrá el control de la empresa. Los consejeros que hoy se reúnen en la Junta Extraordinaria acordarán también, a propuesta de la Xunta, hacer una modificación de los derechos de la empresa con el fin de que el Gobierno gallego pueda ceder su derecho de compra a otras compañías gallegas. Una treintena de militares de la Brigada de Infantería Aerotransportable, la Brilat, con sede en el municipio pontevedrés de Figueiredo, reforzarán al contingente internacional desplazado en Afganistán, que vela por mantener el orden y la seguridad en este país de Oriente Próximo. Parten hoy lunes desde el aeropuerto de Lavacolla con el teniente coronel Vicente González Martín al mando. Son equipos operativos de enlace y asesoramiento compuestos por oficiales y suboficiales. También hay personal de tropa cuya misión será la de preparar, asesorar y apoyar a determinadas unidades del Ejército Nacional Afgano. La presencia de la ISAF, una fuerza internacional de seguridad, está amparada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los edificios abandonados suponen un peligro constante, pero son un mal común en todas las ciudades gallegas. Los incendios son solo uno de los riesgos de la mala conservación de estas fincas. Los desprendimientos de tejas o trozos de fachada también están a la orden del día. Uno de los casos más preocupantes es el de Vigo y más concretamente el de su casco viejo. En los últimos años se ha trabajado mucho para mejorar el estado de la zona, rehabilitando edificios o instalando mecanismos de sujeción, pero es indudable que aún queda mucho trabajo por hacer. Caminando por el casco viejo de la ciudad olívica se pueden ver bastantes inmuebles abandonados, muchos de ellos en estado ruinoso. El progresivo deterioro de estas viviendas origina un peligro latente. En cualquier momento puede desprenderse una teja o un trozo de fachada, poniendo en riesgo la seguridad de los viandantes.
Otro peligro, menos obvio pero también presente, es el de incendio. Los edificios abandonados atraen inevitablemente a los ocupas, que buscan un lugar donde dormir a cubierto. Estos improvisados inquilinos suelen tener unos medios muy limitados, pueden verse obligados a utilizar una red eléctrica en mal estado, o incluso a encender hogueras para cocinar o calentarse, con el peligro de incendio que esto supone para ellos mismos y para las viviendas cercanas. La solución al problema no es fácil, la rehabilitación suele ser demasiado costosa y la demolición acostumbra a resultar problemática, por la importancia del edificio o por su valor histórico. Corresponde a los gobiernos municipales encontrar la solución apropiada para cada caso concreto. Ya ha empezado el curso y los niños han vuelto a las aulas. Por eso queremos ofrecerles ahora otra visión y hablarles de la enseñanza alternativa en los colegios. En Caldas de Tuy, los alumnos con dificultades comparten clases con el resto en Opelouro. En este centro referente internacional del modelo de la libre enseñanza, los estudiantes deciden cada día qué es lo que quieren aprender. Imaginen una escuela sin pupitres, donde no existen los profesores sino los mediadores y en la que el alumno decide cada día qué estudiar. Una escuela en la que conviven alumnos con síndrome de Down, superdotados, autistas o niños sin ningún tipo de patología. Teresa y Juan la hicieron real en 1973 tras conocerse en un congreso de psiquiatría infantil. El niño era el que tenía que tener su propio proyecto individual, pero claro, tenía que tener en el proyecto individual la situación impresionante de la socialización. Fuimos los pioneros de la integración en España. Sus creadores insisten en la calidad de este proyecto socioeducativo en el que no existe el fracaso ni el acoso escolar y que ha convertido a Opelouro en un referente internacional en la institución de la libre enseñanza. Yo trabajo y en lo que necesito ayuda, pues hablo con los mediadores y ellos me ayudan siempre y cuando yo mantenga mi búsqueda. É totalmente diferente a outras escolas, pois na maneira de pensar creo que é moito máis enriquecedor esta maneira de estudiar. Ao mesmo tempo que o coñecemento e a experiencia que as cousas é moi importante, eu creo que a base de todo son as relacións persoais que se establecen entre as distintas persoas que formamos esta comunidade escolar. El centro cuenta con una biblioteca de más de 40.000 volúmenes, un material que sirve de apoyo a una enseñanza fundamentalmente práctica. La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha entrado en vigor este fin de semana. A partir de ahora se facilita a las empresas los despidos económicos y se generalizan los contratos indefinidos con despido más barato. Si antes un trabajador indefinido tenía derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado, a partir de ahora serán solo 33. Además, si usted falta al trabajo durante más de un 20% de las jornadas hábiles a lo largo de 2 meses consecutivos, podrá ser despedido. Este lunes es la primera jornada de funcionamiento completo del polémico texto. Una de las cuestiones que ha creado más controversia es el despido objetivo por causas económicas. Si su jefe tiene pérdidas en la empresa o simplemente prevé tenerlas, le echará con solo 20 días por año trabajado. Comisiones Obreras y UGT citan a los trabajadores a movilizarse contra esta reforma el día 29. Después de los incidentes registrados este verano en la frontera de Melilla con Marruecos, hoy el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunirá con el rey alauí, con Mohamed VI. Es una entrevista que el Gobierno ha preparado durante semanas y en la que uno de los temas fundamentales a tratar será la situación del Sáhara Occidental. La reunión de ambos dirigentes se produce en Nueva York, en el marco de la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Gobernantes de todo el mundo se darán cita en esa cumbre, donde se revisará el progreso de los planes mundiales en la lucha contra la pobreza y el hambre, un compromiso que adquirieron hace ya 10 años 189 países, pero que se está haciendo cuesta arriba por la crisis financiera. Naciones Unidas reconoce avances, pero el contexto económico ha causado grandes reveses en la consecución de los objetivos. A causa de la crisis, el número de pobres ha aumentado en 215 millones en todo el mundo. Las elecciones catalanas están cerca y por ello el presidente del Gobierno ha aprovechado el fin de semana para escenificar, junto al presidente de la Generalitat, un punto de inflexión en las deterioradas relaciones entre el PSC y el PSOE. Zapatero estuvo en la fiesta de la Rosa catalana, donde defendió el autogobierno de esa comunidad. El PP fue la principal diana de los dardos de Zapatero, pero Mariano Rajoy también tuvo palabras críticas este fin de semana contra el Gobierno, centradas, como es habitual, en la congelación de las pensiones. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado hoy al PSOE y al PSC como los pilares de la convivencia entre España y Cataluña. Durante su intervención en la fiesta de la Rosa, en la localidad barcelonesa de Gavà, ha asegurado que los socialistas representan el proyecto que defiende una Cataluña con España y una España con Cataluña.
Zapatero ha ensalzado la gestión de José Montilla y ha proclamado que PSOE y PSC son quienes defienden las identidades frente al Partido Popular y CiU. Y siempre estaremos firmes frente a aquellos que quieren utilizar a Cataluña para sacar rédito en España, y firme contra los que quieren utilizar a España para sacar rédito en Cataluña. Por su parte, el líder del PP ha intervenido en un acto multitudinario en la localidad malagueña de Antequera, donde ha reclamado a Zapatero un drástico recorte en el gasto público. La gran asignatura pendiente de la democracia española es una gran poda en las administraciones públicas, eliminando el gasto que no sirve para nada, el gasto suntuario, el gasto que no produce, en lugar de congelar las pensiones de nuestros mayores que estuvieron trabajando toda su vida para poder recibir al final una pensión. Según ha proclamado Rajoy, hay otra forma de gobernar y existen políticas sociales distintas que implantará el PP si llega al gobierno. El nuevo comunicado de ETA dirigido a los firmantes de la Declaración de Bruselas, en el que muestra su disposición a analizar conjuntamente los pasos que necesita una solución democrática al conflicto vasco, no satisface a los partidos políticos. Los políticos piden menos palabras y más hechos que confirmen el alto al fuego, el abandono de las armas y la desaparición de la banda terrorista. 15 días después de anunciar el cese de las acciones armadas, ETA vuelve a la palestra. Lo hace con un comunicado donde se compromete con la Declaración de Bruselas, en la que mediadores internacionales le solicitaron un alto el fuego hace meses. La banda se dirige así a los firmantes de la declaración para que participen en la resolución del conflicto vasco de una forma, dicen, permanente, justa y democrática. ETA acepta de esta forma la petición de la izquierda abertzale y de Eusko Alkartasuna de cesar en la lucha armada. La detención y encarcelación de 9 miembros de EKIN, entramado político de ETA, esta semana, deja a la organización en la senda del cambio. Los partidos políticos se muestran escépticos por el momento y creen que la única solución del conflicto es la desaparición de la banda. Miles de ciudadanos pasaron ayer por la Capilla Ardiente para despedir al artista, político y profesor José Antonio Labordeta. Hoy el recinto volverá a abrir sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sus restos descansan en el Salón del Trono del Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, ante familiares y autoridades. Minutos antes de que el cuerpo de Labordeta entrara ayer en el recinto, un grupo de ciudadanos desplegó varias banderas de Aragón y un grupo de gaiteros interpretó canciones del artista, entre otras el mítico Canto a la Libertad. Profesor, músico, poeta y referente moral, Labordeta ha muerto a los 75 años. Llevaba 4 luchando contra el cáncer. Zaragoza llorará durante 3 días la pérdida de uno de los pocos políticos que han sabido hacerse querer. Cantautor, escritor, político y, por encima de todo, aragonés. José Antonio Labordeta ha fallecido a los 75 años en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza por un cáncer de próstata. Esta semana había sido ingresado después de agravarse su estado de salud. Unos días antes, el 6 de septiembre, había recibido en su casa la Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X el Sabio de manos de los ministros de Educación y Defensa. Muchas gracias por vuestra benevolencia a mi persona, por vuestro cariño y sobre todo por vuestra amistad. José Antonio Labordeta ejerció la docencia durante 20 años. Lo compaginó con la poesía y la canción hasta que en 1986 decidió dedicarse por completo a su faceta artística. Militante activo, fue elegido diputado por la Chunta Aragonesista para las Cortes Autonómicas en 1999 y en el 2000 para el Congreso. Fue el primer representante del CHA en la Cámara Baja. No hablo en nombre de Aragón. Hablo de Aragón porque, desgraciadamente, durante los últimos años, aquí en esta Cámara se ha hablado muy poco de Aragón. Habló y cantó, en especial sobre Aragón. Deja numerosos discos y libros. El último escrito, regular, gracias a Dios, sobre la enfermedad que padeció. Estaba casado y tenía 3 hijas. Nos vamos al exterior. En Suecia la derecha ha ganado las elecciones y se afianzan en el poder. La coalición Alianza del primer ministro Fredrik Reinfeldt, de centro derecha, ha sido la más votada. Sin embargo, se confirmaron los augurios de los sondeos a pie de urna que pronosticaban que los conservadores no conseguirían revalidar su mayoría absoluta. Además, el resultado de estos comicios dejó una sorpresa en Suecia y fue la irrupción de la derecha xenófoba de los demócratas suecos en el Parlamento de Estocolmo por primera vez. Por su parte, los socialdemócratas han registrado el peor resultado desde 1920. Ya es oficial, British Petroleum ha sellado la fuga de crudo en el Golfo de México.
5 meses después del accidente, el servicio de guardacostas estadounidense asegura que el tapón de cemento inyectado en la fisura ha superado las pruebas de presión realizadas. La explosión en la plataforma de BP se produjo el pasado mes de abril. Desde entonces se ha vertido al Golfo de México el equivalente a 4 millones de barriles de petróleo. Hace tan solo unos días hablábamos con Gómez Noya después de que ganase el título del Mundial de Triatlón por segunda vez en su carrera. Ahora toca volver a la rutina y marcarse nuevas metas, teniendo muy presente cuál ha sido el camino andado. Le escuchamos. El sprint final decidió la victoria. El 11 de septiembre en Hungría, Javier Gómez Noya ganó el Mundial de Triatlón, el segundo para este ferrolano de 27 años que llegó a lo más alto, a base de esfuerzo. Y descubrí un poco por casualidad, cuando tenía 15 años, a través de unos amigos, que había un triatlón pues no muy lejos de mi casa, y dije, bueno, vamos a probar a ver cómo es esto, ¿no? Y prácticamente sin entrenamiento, la verdad que desde aquella primera prueba me enganchó, ¿no? El deporte en sí, el ambiente que se respiraba. 2 mundiales, 2 campeonatos de Europa y 11 copas del mundo son solo lo más destacado de un palmarés jalonado de éxitos. Bueno, cuando por fin ya llegas, pues no sé, es como la recompensa, ¿no?, de todo el trabajo que has hecho todo el año, todos los esfuerzos, todos los días durísimos de entrenamiento, y bueno, encima pues tuve la suerte que estaba allí mucha gente, muchos amigos, mis padres, y bueno, fue pues uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Aunque a Gómez Noya le queda una espinita. Gran meta, aunque el año que viene será una temporada importante, pero quizás serán los Juegos Olímpicos de Londres. Es el único título importante que todavía no he ganado, y bueno, pues vamos a trabajar y a luchar por intentar conseguirlo. Este ha sido un fin de semana rotundamente gallego. Mención especial merece el segundo puesto de Ezequiel Mosquera en la vuelta por detrás de Vincenzo Nibali. Ojalá el Deportivo le ponga la puntilla hoy. Los de Lotina medirán la resaca europea del Getafe. El duelo será en Riazor a las 9 de la noche y pondrá punto final a la tercera jornada de la Liga. La única baja de los gallegos es Juan Domínguez, lesionado, aunque Lotina mantendrá hasta última hora la duda del mexicano Guardado, con molestias en un gemelo. Aranzubía, que ya se encuentra recuperado de su lesión, finalmente tampoco ha entrado en la convocatoria. Muñiz Fernández será el árbitro del encuentro. Sí, bueno, sí, repetimos un poco la convocatoria y pues si va Saúl y va Valerón, se tienen que quedar otros dos fuera. Saúl yo creo que es un jugador, un fichaje muy importante para nosotros. Tiene que esperar su oportunidad. El jugador que no está contando tiene que trabajar y demostrar que necesita un sitio, llámese como se llame, ¿no? Bueno, todos sabemos que el Getafe lleva varios años siendo un equipo difícil, complicado. Mientras esperamos el encuentro del Deportivo, tenemos la lista de resultados de Liga casi al completo. La tercera jornada del campeonato se abrió con la victoria del Español ante Almería por 1-0 y del Mallorca ante Osasuna por 2-0. El Real Madrid consiguió este sábado su primera victoria a domicilio al ganar por 1-2 a la Real Sociedad. También fue un partido complicado el del Molinón. El Sporting consiguió adelantarse con un 2-0 en el marcador, pero la fe bilbaína dio al Athletic el empate. El encuentro que medió anoche al Atlético con el Barcelona terminó con victoria culé en el marcador por 1-2. El derbi andaluz se lo llevó el Sevilla, que ganó al Málaga a domicilio por 1-2. Desde réplicas realistas hasta cualquier cosa que la imaginación sea capaz de crear. Los autos locos de Red Bull colapsaron Vigo con su buen humor. Los conductores competían por un viaje al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Por la Gran Vía bajaron espárragos con ruedas, camas motorizadas y hasta una batea de mejillones. Cerca de 70 vehículos en total demostraron a su paso la originalidad de sus creadores, al tiempo que arrancaban sonrisas a los espectadores. Para decidir el ganador se tuvo en cuenta el tiempo conseguido, pero también la originalidad del diseño. Dos virtudes que reunieron los vigueses de Gripaos Racing, que alcanzaron la victoria montados en una bañera. Los años 70 y la arquitectura de Gaudí han servido de inspiración a Adolfo Domínguez para su colección Primavera-Verano 2011, apoyada por famosos como Chenoa, Edurne, Susana Griso, Miguel Ángel Muñoz y María Castro. Una violinista sobre la pasarela Cibeles anunciaba un desfile lleno de glamour, en el que el gallego ha combinado a la perfección la sofisticación de la línea femenina con el estilo más informal de las propuestas masculinas. La trabajada sastrería se observa sobre todo en los cortes diagonales y asimétricos, las espaldas desnudas y los huecos de corpiños, tops y vestidos. El diseñador hace también un guiño a los mini shorts y a los monos ceñidos en un homenaje a la silueta de la mujer.
En menos de una hora regresan las noticias aquí en Galicia, en V Televisión.